Pues buenos días, muchas gracias a los que estáis compartiendo con nosotros esta sesión que hemos convocado para explicar el cambio que hemos acometido durante todo este año y parte del año pasado para el cambio en la infraestructura, en una de las infraestructuras de apoyo a la investigación más antiguas que tenemos en la universidad, diría, y en la biblioteca. Hemos cambiado, como conocéis todos, el repositorio institucional que se llama ESPACIUNET. Es una infraestructura en la que depositamos o depositan los investigadores y el PDI la producción científica en abierto, y es una infraestructura que tiene ya cerca de 20 años de existencia y que está gestionada por la biblioteca. El software en el que está basado Fedora y Fez ha sido un software que ya está bastante obsoleto. Somos la única universidad en España que lo tenía. El 99% de las universidades utilizan otro tipo de software, también software libre. Todo este tiempo sin poder hacer modificaciones, actualizaciones, etcétera, nos ponía en una situación muy comprometida a los contenidos que alberga el repositorio. La arquitectura también era mucho más compleja de lo que es ahora, y entonces decidimos desde el año pasado migrar nuestros contenidos a esta nueva infraestructura. Me acompañan aquí en la biblioteca parte del equipo de biblioteca que lleva lo que es la infraestructura, y otros compañeros que se dedican sobre todo a la evaluación, por si vais a tener alguna pregunta en relación con evaluación, etcétera. Entonces, os voy a dejar con ellos porque, ellos os van a explicar más en detalle en qué consiste la plataforma, cuáles son las mejoras y la previsión que tenemos de futuro en el repositorio, y después estaremos abiertos a cualquier consulta que tengáis. Vale, muchas gracias. Hola a todos. Hemos querido convocar esta sesión por el impacto que tiene el cambio que la directora ha planteado. Bueno, en primer lugar, yo soy Beatriz Tejada, soy la subdirectora, aunque supongo que la mayoría ya me conocéis. Entonces, voy a entrar más en detalle de por qué se ha afrontado este cambio. Se impuso prácticamente como imprescindible para poder seguir ofreciéndoos un buen servicio, y además las posibilidades de futuro que nos va a abrir de cara a afrontar todo el ambiente y la nueva realidad de la ciencia abierta que se está estableciendo en toda la legislación, así como las exigencias de las convocatorias que os van pidiendo tanto ANECA como en el entorno europeo. Bueno, como os decía la directora, son varias las infraestructuras tecnológicas de apoyo a la investigación que mantenemos desde la biblioteca. De hecho, estamos acometiendo cambios simultáneamente, y por eso el nivel de presión que estamos sobrellevando como podemos, y tratando de llegar a atenderos en la medida de lo posible y al máximo. Porque llevamos también el portal de revistas, como sabéis, el repositorio, y luego también el portal de las colecciones digitalizadas. Así como damos también apoyo y soporte en el portal general de investigación. Entonces, el tema es que estas infraestructuras tienen todas una fuertísima base tecnológica que requiere de una actualización permanente para poder seguir cumpliendo requisitos y facilitar su interconexión, porque estamos conectados tanto a nivel nacional como europeo. Entonces, ya os decía la directora que actualmente veníamos de un software que se denominaba Fedora, vinculado a otro FEZ, que dificultaba muchísimo tanto el flujo de trabajo interno dentro de la biblioteca
como vuestra autonomía, que era prácticamente nula, puesto que teníais que hacernos llegar todos los archivos de cara a que se pudieran incorporar. Asimismo, dificultaba la interoperabilidad tanto con Recolecta a nivel nacional, que comentaba, como a nivel europeo con OpenAIRE. Por todo ello, se acometió el objetivo final del cambio de la infraestructura tecnológica, que además estaba vinculado a afrontar una segunda dificultad que tenía, que era alojar todos los contenidos dentro del paraguas de seguridad UNED. Digamos que antes teníamos una gestión compartida con Inteca, y aunque los documentos estaban dentro, no tenían, por ejemplo, uno de los casos es que el repositorio no era HTTPS, ahora sí. También debido a eso hubo algunos problemas en algún momento de servidores que se caía a veces, había que levantarlo, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido alojar todos los contenidos dentro del entorno UNED, lo cual ha sido un largo tiempo de colaboración con CTU para implementarle los máximos niveles de seguridad, puesto que el primer compromiso del repositorio es preservar a futuro todo el contenido, ¿no? Y de ahí que se hayan establecido niveles máximos de seguridad. Además, se han implementado nuevas políticas y requerimientos para la normalización de los contenidos, que facilitará, como veréis, en algún momento cuando lleguemos prácticamente a uno de los máximos de desarrollo, que será permitir vuestro autoarchivo, veréis que ya vais a encontrar directamente vuestro nombre tal cual, normalizado, además tal y como aparece en el portal, para que no haya problemas, esté todo vinculado, etcétera, etcétera. Cosa que antes no sucedía, y de hecho en la propia migración de contenido nos hemos encontrado con autores nombrados de diversas maneras, que ya sabéis luego los problemas que os da. No hace falta que entre a explicarlo. Esto lo hemos subsanado en la migración de los contenidos, y a partir de ahora, al estar normalizado, evitaremos estos problemas. Y luego, por otra parte, la cuarta pata de este proyecto era la explotación de la interoperabilidad con otras infraestructuras de la ciencia abierta, que ya veremos cómo tenemos el objetivo muy claro marcado de poder ir trabajando en ello para facilitaros al final conseguir de alguna manera que solo tengáis que meter los datos las mínimas veces posibles, que claramente es al final lo que todos necesitáis, puesto que es quitar tiempo innecesariamente. Entonces, como os decía, el proyecto, el alcance viene marcado tanto por lo ambicioso del mismo como la multiplicidad de unidades que hemos estado implicadas. Al tratarse de una infraestructura tecnológica, necesariamente hemos tenido que estar trabajando siempre mano a mano con CTU, cuya colaboración es fantástica, pero además toca a diferentes partes dentro de CTU, tanto comunicaciones como sistemas, con los que hemos tenido que ir viendo muy diferentes cuestiones hasta conseguir que todo estuviera operativo, a la vez que trabajando con una empresa externa de soporte, ¿no? Entonces hemos sido muchos los implicados en este trabajo. Requiere además un alto nivel técnico, lo que conlleva tanto riesgos como oportunidades en la tecnología, que hay que saber prever y explotar a posteriori para hacer del proyecto un éxito y no un fracaso, ¿no? Y además teníamos como meta el cumplimiento del objetivo de los planes estratégicos de la UNED en relación a la promoción de la ciencia abierta, que está recogido en el propio plan estratégico de la universidad. Para ello se hizo un análisis previo con una serie de requerimientos generales en los que se estableció como básico lo que he comentado, de que todos los contenidos estuvieran en el entorno UNED, con la seguridad, la garantía de propiedad y continuidad del servicio, de tal manera que además facilitase que a futuro, al estar ya dentro de unos servidores virtuales específicos de la universidad,
En el caso de que se produjesen cambios a futuro, que podría ser perfectamente, desde luego, actualizaciones habrá que ir haciendo, pero podríamos tener que volver a cambiar de sistema. Esta primera parte esté solventada, no haya que volver a implementarla nunca más. Y a partir de ahí empezamos a mirar requerimientos generales de qué iba a precisar que encontrarais, ¿no? En primer lugar, una interfaz responsive para que cuando se entrase fuese sencillo localizar información desde cualquier tipo de dispositivo y que además cumpliese con todos los requerimientos de la identidad corporativa, la normativa de accesibilidad, etcétera, que establece la universidad al respecto. Después, el siguiente requerimiento básico que hemos pedido y en el que estamos trabajando, ya luego lo comentaré más adelante, es la gestión de las identidades de todos cuando nos loguemos a través del SSO de la universidad. Después daré más detalles al respecto. La gestión de estadísticas del portal con Matomo, del que también hablaré un poco más adelante. Una inclusión de un post-up de valoración para que podáis dar vuestra opinión de manera sencilla, simplemente con una valoración de estrellas para que podamos saber cómo va e ir rectificando aquello que necesitéis. Y, por supuesto, documentación, consultoría y formación para que después fuese operativo tanto el trabajo interno dentro de la biblioteca como el posterior hacia todo el PDI, que se encargará el propio personal de biblioteca de realizar. Esta es una primera sesión informativa, pero para más adelante tenemos previsto programar sesiones de formación en el uso del propio repositorio. Las ventajas con respecto al sistema anterior, aunque hemos empezado a comentarlas, en lo que se refiere a la parte que se ha mencionado ya de la organización de la arquitectura interna, se simplifica muchísimo. Esto que parece algo que, bueno, que no vemos, en realidad luego lo vemos todo el rato, porque estas cosas de cómo diseñas por dentro luego tienen un reflejo en el uso y la explotación del mismo, ¿no? Entonces, ahora mismo está estructurado en torno a lo que se llaman comunidades, colecciones y entidades, que veremos qué son y qué repercusión tienen cuando os muestre el propio repositorio y cómo buscar, porque al final lo que hace es organizar la información hacia afuera. Tenemos un modelo de datos personalizado por esas colecciones, que son las que producimos dentro de la universidad. La normalización de las autoridades que he comentado, que además no solo tienen que ver con el propio PDI, sino que también va a suceder lo mismo con los centros, tanto las facultades como las escuelas, como los departamentos, las cátedras, las titulaciones, que todas aparecerán como directamente seleccionables, de tal manera que sea uno más rápido. No hay que teclear, ya empiezas y te sugiere exactamente igual que te hace Google cuál es tu coincidencia, y además la garantía de la coherencia de los datos, porque los errores de tecleo son muy sencillos y después en las migraciones incluso es cuando nos hemos encontrado pues que a lo mejor el mismo departamento se podía llamar de tres maneras porque una persona lo ha hecho de manera, ha completado el nombre completo, otro ha cortado un poco para acabar antes, este tipo de cosas que luego hacen que la información se disperse y que son imprescindibles tener controladas desde el principio. Bueno, pues esto ya está habilitado así, con lo cual nos evitamos problemas de futuro y simplificamos el rellenar los datos. Por otra parte, se han implementado los vocabularios COAR, que son unos vocabularios controlados, que lo que hacen que permiten a los repositorios la coherencia entre ellos a la hora de describir los recursos. Ayuda a la búsqueda y al descubrimiento. Esto en la capa, o sea, digamos que es algo interno, pero que luego están todo el rato en funcionamiento a la hora de permitir la legibilidad, lo dije, por parte de buscadores y agregadores de ciencia. La recolección, por tanto, al cumplir todos estos esquemas determinados por instituciones realmente por OpenAIRE y asumidos a nivel nacional a través de Recolecta,
La agregación de los contenidos digitales que están albergados en iEspacio está garantizada hasta llegar al nivel europeo, que va a garantizar la máxima visibilidad e impacto de los contenidos. Otras ventajas respecto al anterior sistema es que van a mejorar, por tanto, la visibilidad de la investigación al permitir tanto la exportación en múltiples formatos, los metadatos, que es al final lo que describe el objeto, a todos estos recolectores científicos, tanto nacionales como europeos, que antes no eran informados. Por ejemplo, antes llegaban algunos, pero no todos, de tal manera que es lo que os digo, se iba perdiendo en el camino, iban perdiendo información, iban perdiendo impacto, etcétera, ¿no? Ahora, gracias a todo este trabajo de vocabularios controlados, estándar como COAR, y la normalización interna que se ha hecho, todos los metadatos referentes, por ejemplo, a facultad, departamento, grupos de investigación, grupo de innovación, etcétera, están totalmente garantizados. Programas de doctorado, etcétera. Además, existe la posibilidad de incluir DOI a los datos vinculados, que es una de las valoraciones por parte de... A todos ellos, estos requisitos, además, se sumaron una serie de requerimientos avanzados, siempre pensando en la idea de facilitaros en la medida de lo posible el procedimiento, cuanto más mejor. Y entonces la implementación del autoarchivo, del que hablaré un poco más adelante, que está vinculado a la identificación a través del SSO que decía del Campus UNED, nuestro planteamiento es que va a estar activo para todos los perfiles de la universidad. Es decir, no solo para el PDI, sino también para el PAS, y puesto que afecta, por ejemplo, muy directamente a la facultad, a la escuela de doctorado, perdón, pero también para los estudiantes, porque puede hacer que se simplifique muchísimo el depósito de TFMs y TFGs y, por tanto, suban el número de contribuciones ahora que, aparte, se están valorando muchos más resultados que no solo los estrictamente que tengan que ver con investigación, ¿no? Entonces, esta inclusión de que puedan autoarchivar cualquier tipo de perfil de la universidad está pensada para el caso de los estudiantes, ya lo diré más adelante, pero está pensado con un control por parte del PDI tutor para que no se pueda producir sin más ni si no da su autorización. Por otra parte, queremos hacer también una inclusión automatizada de los identificadores personales únicos, lograr la exportación de referencias a los gestores bibliográficos, el registro y la compatibilidad de los datos estadísticos con OpenAIRE y la recolección, como ya decía, por parte de tanto el repositorio global de contenidos digitales, que sabéis que la universidad mantiene recolectando también la parte que tiene que ver con la producción de CMAP, etcétera. Bueno, pues también lo que está en el repositorio institucional de producción científica, en iCiencia y en OpenAIRE. Las fases del proyecto implicaron, en primer lugar, la instalación y configuración básica que se realizó de DSpace, que es el nuevo software sobre el que estamos trabajando. Además, estamos en la versión 7, que es la última, muy poquísimos universidades. De hecho, creo que la Complutense, que se ha visto en un proceso muy similar al nuestro, de tener que migrar de otro software muy diferente y, por tanto, un proyecto más o menos de similar complejidad al nuestro. La Carlos III y ahora mismo en producción, o sea, sé que están trabajando otras universidades, pero en producción, que recuerde, son estas en la versión 7. Entonces, ahora mismo estaríamos en el máximo nivel de desarrollo del software. Hemos realizado una apuesta por las entidades, que es la parte que os decía de organización de la arquitectura de la información, lo que supone que va a tener como ventaja para vosotros tener una página de autor con todas las publicaciones que tenéis depositadas dentro del repositorio, la definición del modelo de datos personalizados, que también se ha completado, el mapeado para la migración, ese previo de que tenemos que indicarle a todos los contenidos de dónde salen, hacia dónde tienen que ir,
Y realizamos, como sabréis algunos de vosotros porque participasteis, también una prueba piloto para el autoarchivo de cara a cuando podamos implementarlo a través del SSO. Queríamos conocer vuestra opinión sobre la facilidad o dificultad del proceso, que os había parecido en general, para ver realmente que se había entendido perfectamente, que había alguna duda, y con ello poder, de cara a futuro, hacer las mejoras para la salida a producción que se requiriesen. Hemos ejecutado también el punto 6, la migración de los contenidos y la puesta en producción, que ya lo visteis a finales de mayo, es con lo que pudisteis encontraros, solo con el cambio de interfaz ya pudisteis detectar que se había producido el cambio, aparte de la información que habéis recibido. Y por último, ahora mismo estamos en esta sesión informativa en la que queremos dar cuenta y sobre todo escuchar vuestras dudas y poder resolver aquello que se necesite. A la vez, en paralelo, tenemos abierta la subsanación de errores que siempre se producen en una migración tan compleja y con tantos contenidos, en las que estamos satisfechos porque en realidad, dada la poca documentación original con la que contábamos y la diferencia tan abismal entre uno y otro, hemos podido hacer una muy buena conversión, pero obviamente tenemos un porcentaje que está en torno, diría que en torno al 5% que afecta a todas las colecciones, aproximadamente. De ellos ya hemos podido resolver unos 2 tipologías de errores que habíamos detectado. Y ahora mismo estamos en las otras 2 que nos quedan, que para una es la que nos está planteando un poquillo más de dudas porque responde a muy diferentes casos, a casuística diferente, y la otra que creemos que vamos a poder afrontar en un plazo cortísimo de tiempo y que por tanto también va a estar solventado. Entonces estamos haciendo este diagnóstico personalizado del resultado, que vamos por colecciones, y el análisis de la problemática para poder trazar la hoja de ruta. Ya os digo que hemos conseguido completar 2 de los errores. Se habían producido, por ejemplo, uno de los casos es que se habían producido duplicados en los contenidos de los CFMs, muchísimos, y era porque en origen se había decidido que pertenecieran a 2 colecciones, cosa que era un error porque ya está solventado, no hay problema. Y como ese, pues hemos otro que también venían mal informados, los identificadores de origen, también ha sido solventado. Por eso os digo que, bueno, en principio, más o menos el análisis de la problemática está hecho y estamos viendo para los 2 casos que nos quedan cuál es la hoja de ruta. La parte buena es que normalmente cuando solventamos no solventamos un caso a un caso, sino que estamos solventando masivamente todos los afectados por ello. Por tanto, en breve tenemos previsto que estará completado, salvo que se nos haya escapado algo, que sería ya un caso puntualísimo de 20.000 objetos. Podrían quedarnos, pues no sé, 20 que se nos hayan escapado, pero ya serían cosas residuales por completo de que se hubieran podido escapar. A partir de aquí hemos empezado a hacer gestiones, negociaciones, no sabría cómo denominarlo, con infraestructuras vinculadas, ¿no? Porque muchos, incluso yo creo que tenéis la duda de portal de investigación, repositorio. Claro, el portal de investigación no es lo mismo, pero entiendo que vosotros lo que necesitáis es que al final toda la información se visualice unida, y para ello volvemos de nuevo a la implicación de diferentes unidades, en este caso, digamos, incluso empresas, aunque sea una fundación, pero al final es alguien externo, que es la Fundación Dialnet, y tenemos que negociar con ellos la compatibilidad de tecnologías, ¿no?, para poder facilitarlo. Bueno, pues el primer paso, una vez puesto en producción, sería cuando lo consultáis, primero la localización de la información, que esto os afecta tanto a vosotros como a cualquier persona que visita o consulta el repositorio.
Y aquí es donde entra en juego la arquitectura de las colecciones y de la infraestructura general de la que hemos comentado, ¿no? Entonces, el repositorio ahora mismo, al entrar, nada más entrar, nos permite navegar por comunidades y por colecciones. Entonces, un ejemplo de una comunidad serían, como veis ahí, por ejemplo, producción científica, que la estáis viendo destacados, tesis doctorales. Ahí tenéis lo que es una comunidad de producción científica. Por otra parte están las colecciones, que luego vais a encontrar, que son las actas y comunicaciones, los artículos, libros, capítulos, informes u otros documentos. Entonces, esta es la manera en que se ha organizado la información. Las comunidades y colecciones ambas son contenedores y subcontenedores con información que siguen una estructura jerárquica y ahí es donde se albergan los objetos, ¿no? Entonces, digamos que partimos comunidad, colección y llegamos hasta el objeto, cada uno de esos archivos que se ha depositado. La barra principal de búsqueda, que está destacada en la parte superior, funciona de manera muy similar a como todos los buscadores lo hacen en la actualidad. Siempre va a buscar exactamente igual que hace Google, es lo mismo. Ahora bien, cuanta más precisión le damos a Google, mejores resultados obtenemos. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Cuanto más afinemos nuestra búsqueda desde el origen, más pertinentes serán los resultados. Si no, los podemos afinar a posteriori. Pero bueno, son los mismos trucos que para buscar en Google. En realidad, mejor excluye un artículo porque un artículo está en todas partes. Entonces, como te va a buscar, además, a texto completo, pues con todo lo que haya, pues los artículos casi que omítelos porque te van a sobrar, ¿no? Si entre comillas, esto supongo que lo sabéis todo, pues, pero que es siempre así con los buscadores, si entre comillas te busca literalmente lo que tienes escrito, si no te va a buscar algo parecido. Entonces, si conoces el título y estás intentando localizar algo exacto, entonces ponle las comillas y ya para que te sea más simple en la recuperación de resultados, que si no puede ser muy amplia, porque claro, son muchos los contenidos que tenemos. Os recomendamos siempre que excluyáis los subtítulos, los 2 puntos, los guiones, la frase posterior, este tipo de cosas, a efectos de simplificaros la búsqueda. Buscar va a buscar, pero son los trucos que van a hacer que vaya más directo sin tener que luego estar afinando tanto, ¿no? Si lo que vamos a hacer es una búsqueda por autor, lo más recomendable es utilizar siempre la forma apellido y nombre. Si optamos por la forma directa, igualmente lo que podemos hacer es entrecomillarlo una vez más y entonces lo va a buscar tal cual. La mayoría de estos trucos supongo que los conocéis porque ya os digo que no son una cosa específica ni siquiera del buscador del repositorio. Pero bueno, no está de más recordarlos a efectos de mejorar los resultados que se obtienen. Una vez hemos buscado, se puede realizar un filtrado de la búsqueda. Entonces, realiza dentro como veis arriba, podemos directamente ir seleccionando distintos parámetros que vayan determinando, ¿no? Que puede hacer por la fecha, por el autor, o sea, todos los datos que son los más relevantes dentro de un documento que pueda estar alojado en el repositorio. Por ejemplo, hay mucha gente a la que le puede interesar ver cuál es toda la producción del departamento, ¿no? Pues seleccionarlo directamente. O por el centro, lo mismo, quieres ver toda la facultad, lo que sea, pues ahí. La categoría de la UNESCO son materias también normalizadas. Entonces, ya os digo, pues esto es ir explotando la búsqueda según lo que en cada momento se precisa. Si lo que se necesita es localizar, que esto es una cosa que os puede pasar a todos, ¿no? Localizar la producción de cualquiera de vosotros. Bueno, pues entonces, una vez más, la caja central, ponéis los apellidos y al filtrar los resultados seleccionáis entre los autores, os van a aparecer los que coincidan, ¿no? Seleccionáis el que os interese y ya veis que al lado además te aparece el numerito de cuántos documentos tiene depositado. Si es el autor UNED,
o sea, sois alguno de vosotros, de los miembros del PDI. El repositorio ahora la ventaja que tiene también es que aglutina de forma permanente todos los resultados en la página del autor, que es lo que os comentaba de hemos organizado por entidades. Pues aquí es uno de los resultados, que tenéis todo recopilado en una única página vuestra y no tenéis que ir navegando de un lado a otro. Entonces, si queréis ver cómo se hace, bueno, aquí lo tenéis, el autor y luego el filtro. Y entonces, lo que comentaba de la página es esta. Veríais aquí, por ejemplo, hemos seleccionado un caso de una compañera y, como veis, aparece su página con los 7 resultados de lo que tiene depositado y un identificador persistente, que es ese que hemos destacado, el HALDE. Un grandísimo cambio respecto al repositorio anterior, que de hecho es uno de los que ha generado problemas o podría generarlos en las acreditaciones, exenios y demás que se presentaban a ANECA, en la que se daba una URL. El repositorio anterior, esas URLs no eran persistentes. Este identificador HALDE que te da, sí lo es, pero lo es en este sistema y en cualquier otro. Lo que queremos decir es, una vez más, estamos pensando no para ahora, sino también de cara a futuro. Si en el futuro se requiere un nuevo cambio de infraestructura tecnológica, este identificador será persistente, aquí y en otro sistema. Por tanto, no habrá que hacer ningún cambio en bases de datos externas como haya de ser, por ejemplo, Dialnet. Aquellas que tenía en Dialnet, los que tenían la URL del antiguo repositorio, ahora es otra de las cuestiones que vamos a resolver, que es que cambien todas esas URLs. En cambio, con este nuevo sistema del identificador persistente HALDE, a partir de ahora, este identificador, cambiemos de infraestructura, no se haga fuera, dentro, se lleven los contenidos a otro lugar, etcétera, pase lo que pase, y el identificador. Sí. O sea, he visto cómo se busca el autor, pero no entiendo muy bien dónde se entra esa página del autor. Mira, te lo enseñamos ahora. Sí. La siguiente. Mira, para localizar la página justo, es que vamos a... nada, pones buscas a tu nombre, Clara, y entonces a partir de aquí te salen los resultados de búsqueda y aquí te sale, ¿ves? Tipo de ítem, ¿lo ves? Que está subrayado, tipo de ítem, y te pone publicaciones, persona. Es que tú lo estás viendo. Mira, ahí marcado en amarillo a la Allí izquierda. en amarillo, abajo. Y te dice, tiene 254 publicaciones y ahí en persona, pinchando. Por persona. Si tú vas a persona... Estás tú buscándolo en el repositorio. Vale, bueno, en principio, a ver, te saldría persona y al seleccionar persona ya puedes ir, eso es, a la página del autor en cuestión. Y así sería como se vería la página completa, en la que se puede página completa del ítem, que es la persona, y ahí es donde puedes copiar el HALDE que te dirigirá siempre a la página de autor. Entonces, ese sería no de una publicación, sino de tu perfil. Ahí tendrías el identificador persistente de tu perfil. Entonces, aquí tenemos dos opciones: el persistente de perfil y el persistente de publicación. Entonces, si quieres presentar ante ANECA un ítem, pues puedes dar simplemente el del ítem, y si no, pues tienes el de persona. Como veis aquí, al desplegarlo entero, si te aparece, si ves la vista completa, te desarrolla y se ve ahí el HALDE, que es esta URI persistente. Os recomendamos que la que es de autor os tengáis guardada la vuestra, porque así no tenéis que estar buscando una vez detrás de otra.
Este identificador persistente, una vez más, insisto, además de para la página de autor, es ahora para cada una de las publicaciones, y cuando se deposite, ahora que estamos haciendo todavía el archivo delegado, cada vez que nosotros nos hagáis llegar un archivo y lo hayamos completado y esté ya depositado y visible en el repositorio, lo que vamos a hacer es que os informaremos, os enviaremos la información de ya está directamente con el handle, con la dirección, este identificador persistente, lo recibiréis en el correo para que ya lo tengáis directamente cada vez que os informemos de ya está, ya está depositado. Y lo que os comentaba, este es el que vais a tener que utilizar en todas las convocatorias, exenios, acreditaciones, etcétera, como prueba del depósito en un repositorio de acceso abierto. Otra cuestión importante son las estadísticas, que también os soléis tener que consultarlas. Entonces, lo mismo, haríamos una búsqueda de cualquier tipo de documento y una vez hayamos hecho esa búsqueda, vemos que nos aparece estadísticas. Ahí seleccionaríamos para ver. Tenemos que, es que, a ver, os he subrayado para que no haya error, hay dos opciones. Las estadísticas arriba, que son del portal general, pero nosotros lo que tenemos que hacer es irnos dentro, porque lo que queremos es ver las de ese archivo. Entonces tenemos que ver la página completa del ítem para ver las de ese archivo, y entonces ahí nos aparecería ya visitas de archivo. Otra ventaja que te da información de las descargas, tanto de las versiones, o sea, lo que os comentaba de este handle, este identificador persistente, lo que hace es que no va a ir modificando el registro, sino el objeto asociado al mismo, ¿no? De esta forma, si tú vas cargando diferentes versiones, imagínate por X, lo que sea, te va a mantener las estadísticas de los diferentes archivos que vayas colgando, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos puesto un ejemplo. A ver, es nuevo el archivo, con lo cual, obviamente, pero hemos puesto dos versiones para que se viera precisamente cómo iba a ser el resultado de si se actualiza en algún momento el documento. Sí, sí. O sea, ¿dónde aparece? Arriba, en estadísticas. Tienes que, no, ese es el general del portal. Tienes que buscar un archivo concreto, página completa del ítem, y no lo ves. Abajo de esto debería. Luego, si quieres, lo vemos contigo, porque, vale, porque te debería aparecer eso, visitas de archivo. Si no, luego hacemos. Vale. Entonces, en todo caso, nuestra intención es, como siempre, cada vez que ponemos algo en marcha, es ir dando cada vez más ayuda y soporte para que, primero, siempre podéis preguntarnos a nosotros, evidentemente, pero os vendrá mejor poder mirar tú por tu cuenta en cualquier momento, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos ya publicadas. En la web de la biblioteca están en el apartado de depositar en el repositorio. Ahí ya tenéis toda la información sobre cómo el proceso. Después hay unas preguntas frecuentes a las que, además de las generales sobre el repositorio, lo que hemos hecho es incluir algunas que son específicas sobre el cambio del repositorio. Estas estarán habilitadas únicamente un tiempo, después las quitaremos porque dejarán de ser pertinentes, porque tendrá que ver con todo lo que ya hemos solventado, cosas iniciales que he estado comentando. Entonces, pero ahora mismo ya están publicadas. Y estamos en desarrollo de vídeos explicativos que colgaremos, como siempre, en el canal de YouTube de la biblioteca. También estamos publicando a la vez, simultáneamente, las entradas en Investiga UNED, el blog de apoyo a la investigación, que podéis encontrar. Por ejemplo, acabamos de publicar una explicando esto de los identificadores persistentes, para que no haya dudas de qué tengo que coger, cómo lo aporto, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, de todas formas, iremos incorporando cada vez más información que os pueda servir para toda vuestra propia autonomía dentro de la consulta y el soporte del repositorio.
Lo que nos queda por delante y en lo que una vez solventemos todos los errores detectados ya de migración, es la habilitación de lo que he comentado ya varias veces, como que es la identificación a través del SSO. El SSO es esta identificación que hacemos con Campus UNED, con nuestras credenciales. Entonces, en lo que vamos a empezar a trabajar ya es que te puedas identificar en el repositorio exactamente igual que lo haces. O sea, que de hecho te identifiques en Campus UNED significa que te identificas en el repositorio, ¿no? Que lo hagas con las mismas credenciales. De tal manera que eso os permita operar directamente a vosotros con el repositorio y no de manera delegada teniendo que enviarnos datos, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento que solventemos, que ya os digo que esto... O sea, estas cosas siempre parecen muy rápidas y siempre son muy lentas. ¿Por qué? Porque requieren que estemos mano a mano entre comunicaciones, sistemas y nosotros. Entonces, a veces una tontería tienes que detectar qué puerto tienes que abrir. Comunicaciones tiene que entrar y habilitarlo. Tiene que establecer una excepción a la regla para que desde repositorio se pueda. Entonces, estas cosas son las que al final hacen que no solo es el diagnóstico de qué es lo que se va requiriendo, sino que además se pueda ir haciendo entre las tres partes, ¿no? De manera coordinada. Entonces, creemos que esto al final nos va a llevar un tiempo, también creemos que va a estar completado en este 2024, pero no queremos decir que lo vamos a tener en un mes porque no está estrictamente en nuestras manos. Entonces, lo que sí podemos deciros es que todos trabajamos en completa sintonía entre las unidades y que estamos muy comprometidos a que se haga en el mínimo tiempo posible. Entonces, bueno, pues lo lograremos. Vinculado a ello está el proceso de autoarchivo que ya he comentado y, como os decía, para vosotros para todo el PDI será directo, pero también tenemos programada una solución para los estudiantes. Recientemente, de hecho, hubo una consulta a partir de un máster porque se complica muchas veces la gestión de que si el estudiante tiene que mandarlo al profesor, el profesor tiene que mandarlo. Entonces, nuestra idea es que los estudiantes también puedan depositar, pero nunca se va a publicar directamente. Siempre va a haber un control, pero un control que además se va a automatizar. Entonces, lo que estamos haciendo son programar internamente unas reglas dentro del repositorio que van a permitir que cuando un estudiante deposite un archivo, salte un aviso automático al docente que ha dirigido ese trabajo, ya sea un TFM, ya sea un TFG. Entonces, recibirá un aviso de tal persona ha depositado tal documento. ¿Desea usted que se autorice el depósito en el repositorio? Y bastará con contestar sí, no, porque por detrás el sistema estará trazando y registrando todo este proceso. De tal manera que en la biblioteca recibamos vuestra respuesta de ese sí o ese no a ese depósito del estudiante. Y según lo que vosotros digáis, que sois los responsables finales de haber tutorizado a este estudiante, procederemos a realizar nuestra parte o anularemos la solicitud, dependiendo de lo que hayáis decidido. Ya os digo que esto está directamente vinculado al SSO y que por otra parte tenemos la solución para que pueda ofrecerse de manera supervisada por vuestra parte para el caso de los estudiantes, de tal manera que se aumente considerablemente el depósito y a la vez no os complique, sino que al contrario os simplifique la gestión del depósito de este tipo de documentos. También comentaba que otra de las cosas en las que vamos a trabajar es la exportación de las citas a los gestores bibliográficos y la generación de esa cita, la recolección por parte del portal de investigación de la UNED, que es lo que os digo que está mantenido con Dialnet, y además vamos también a trabajar en la integración con Yiku, por ejemplo, para todos aquellos archivos que se generen que sean REA, o el portal de revistas digitales de la universidad que también llevamos nosotros, que lo que vamos a intentar, bueno, no vamos a intentar.
Vamos a conseguir que según se publiquen, también os digo lo mismo, no ponemos un plazo de un mes ni de 2 meses porque de verdad que la saturación que tenemos, no os podéis imaginar el nivel que es. Como bien sabéis, todos somos cada vez menos y el trabajo más. Entonces, lo que os puedo garantizar es que estamos superando con creces nuestras jornadas laborales y hacemos todo lo que podemos y más. Entonces, pero a la vez, Clara lo sabe particularmente por varias consultas que ha tenido, a la vez estamos trabajando en el portal de revistas de la universidad, que también nos ha requerido un proceso bastante similar y en el que estamos todavía inmersos. Entonces, la hoja de ruta marca que cuando logremos tener en producción la última versión de OJS con todas las mejores implementadas que tenemos previstas, se pueda directamente, cuando se publique un artículo, depositar en el repositorio de la universidad. De tal manera que se ahorre, una vez más, se ahorren pasos administrativos. En este sentido, para vosotros, esta carga de horas, que al final no tienen nada que ver con vuestro trabajo, pero que os quitan tiempo. Además, queremos ofrecer la posibilidad de que a través del repositorio se pueda llegar a la publicación de revistas superpuestas, que no sé si habéis oído hablar de ellas, pero bueno, pues es una de las nuevas tendencias que se están abriendo. Las revistas superpuestas, en realidad en inglés se llaman Overlay Journal. El nombre, la traducción es un poco extraña, como suele pasar con todos estos cosas anglosajonas que medio se cuelan en el castellano. Tiene que ver con, son revistas que están distribuidas, no unen en un solo espacio todo el flujo, sino que se puede llevar el control de versiones del Open Peer Review, que además suele ser siempre open, en un sitio, y al final la publicación se produce en el repositorio. ¿Qué pasa? Que la publicación de este tipo de revistas incluye además no solo el artículo final, sino que incluye todas las versiones previas. Incluye también las propuestas de artículos que no se aceptan. Entonces, digamos que aumenta la transparencia de todo el sistema al 100%, ¿no? Que es hacia donde lo que está caminando la ciencia abierta. Por eso os digo que cuando estamos haciendo todos estos cambios de las infraestructuras, no los estamos haciendo solamente a presente, sino que estamos pensando muy a futuro de lo que la Unión Europea y Horizonte Europa está marcando como máximos en relación a la ciencia abierta. Luego existen otras infraestructuras que están también muy vinculadas y en las que estamos también trabajando simultáneamente, como si Espacio de Datos, particularmente, una vez más, vuelve a cobrar más relevancia por todo el entorno de regulación que se está haciendo, tanto de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta como los requerimientos de las propias convocatorias de proyectos de investigación, ¿no? Que exigen el depósito de la gestión del plan de datos, el depósito de los datos, con algunas excepciones, etcétera. Pero en la mayoría de los casos hay que acometerlo. Entonces, en ese sentido, se ha certificado el repositorio como Core Trust Sale, que lo que hace es que garantiza que se trata de un repositorio de confianza considerado así según los requerimientos de OpenAIRE, y además estamos también trabajando en que sea posible el autodepósito en el repositorio y ciencia de la universidad, de la UNED, por supuesto también con nuestro soporte detrás para todo lo que se requiera. A la vez estamos abriendo la formación en datos, para lo que estamos ofreciendo la asesoría en el plan de gestión de los datos, la formación en herramientas especializadas para el trabajo con los datos, para aquello que requiráis, y la integración de algún compañero. Se ha producido ya algún bibliotecario en los propios proyectos de investigación para llevaros lo que se trata de la gestión de datos y, una vez más, descargaros de esta parte, ¿no? En la programación de la formación que realizaremos para el 24-25, también a través de los talleres del IUED,
se ofertarán este tipo de talleres para ayudaros a trabajar con ellos. Con los 4 pilares de estos servicios de los datos es, por tanto, la infraestructura, la asesoría en la gestión, el tratamiento de los datos, lo que os decía, de herramientas especializadas que os puedan ayudar, y la formación. Y por nuestra parte, la presentación que queríamos realizar es esta. Ahora ya, si queréis realizar cualquier consulta, podemos pasar a ello o tratar otras cuestiones que tengáis pendientes. Bueno, muchas gracias por la charla, por traérnoslo, ¿no? Y por todo el trabajo que hay detrás. Yo quería hacer algunas preguntas sobre la charla. Sé que es, por ejemplo, yo cuando me busco, como os decía, no me aparece como decís vosotros, sino que me aparecen, y además tengo 4 identificaciones distintas. No sé si vienen de antes, de después. Una es porque soy editora, entonces poner, otra es porque se ha salvado una letra. ¿Qué puedo hacer para unificarme? Entiendo que además es el mismo archive, pues solo tengo una, pero sin embargo hay 4 identidades distintas. A ver. Yo creo que eso es mejor que lo veamos específicamente. Sí, si tu quieres, caso. vemos- Si quieres tu caso, lo vemos Sí, en concreto. Sí, porque tú, por ejemplo, te has buscado en el buscador central o te has buscado por autor. En el buscador central. Claro, o sea, a ver, el buscador central, como te ha dicho Beatriz, funciona tipo Google, ¿vale? Entonces tú, claro, te puedes recuperar del texto libre bien de la ficha bibliográfica o bien del documento. Y luego, lo que es el filtrado por autor, ahí te recupera de la base de datos normalizada. A nosotros lo que nos interesa... Búsqueda por autor, ¿no? Ahí. Por autor, vale. Me había buscado ahí y ahí es donde me da como... Y ahí te has puesto apellido, nombre. Claro. Y ahí te aparecen 4 distintos. Pues eso nos lo tienes que comunicar porque nosotros hemos hecho un barrido de, pues yo no sé, Los autores. 20 y tantos mil. Probablemente Es que ten en cuenta que cada archivo, sí, pero el suyo es raro. Sí, bueno, es raro. Bueno, ahora lo vemos contigo, lo vemos contigo. Nos lo digas o bien ahora o bien Sí. te mandes. Me pasa lo mismo con la página de autor, que no llego ahí. La página de autor, tú te tienes que seleccionar, imaginemos que solamente tienes o sea, te aparece ya unificado, tu nombre normalizado. Entonces tú tienes que entrar ahí, ¿vale? Y entonces cuando haces esa búsqueda te aparecen todos los documentos tuyos, ¿vale? Y abajo te aparece tipo de ítem, abajo a la derecha, no sé si lo puedo dar, perdón, a la izquierda, a la de iglesia, ¿vale? Te aparece tipo de ítem y te aparecerá person, bueno, o persona y documentos. Tú tienes que seleccionar persona. Vale, luego lo vemos. Luego lo vemos. Vale. No, pues entonces, Vale, lo vemos contigo, lo vemos contigo. De todas formas, para quien está escuchándonos, lo que sea, las consultas específicas podéis dirigiros a una dirección que hemos creado específica, que es repositoriobiblioteca@adm. Mucho cuidado porque hay gente que ha puesto admin y me ha llegado a mí porque me ponían en copia, yo lo he rebotado, ¿ves? repositoriobiblioteca@adm.uned.es para hacer consultas específicas de a mí esto no me funciona, esto yo no lo veo, y además nos viene ¿vale? muy bien porque nosotros necesitamos refinar datos que volúmenes... Tenéis el correo ahora mismo, la presentación. Veo como que no se puede, o sea, cuando entras en un ítem, un objeto, ¿no? Te pone centro, por ejemplo, en mi caso, Facultad de Filología, Departamento, Literatura Española, no puedo navegar ahí, ¿no? O sea, no puedo clicar y que me lleve a todo lo que hay de filología o... Por si acaso esto es fuera... Sí, porque tienes que, tienes que ir por centro. Claro, es como arriba que he mostrado que había filtrar por, pues tienes que filtrar. Nada, vale. De todas maneras, haremos, aparte de perfilar todo esto, porque la migración es no compleja, sino ha sido excesivamente compleja. Aparte de eso, se harán videotutoriales y formaciones, porque es verdad que hay varias cosas. Una, que cambia la interfaz y ya nos descoloca así de momento. 2,
que a veces buscamos cosas y no los encontramos, ¿vale? A veces es porque requiere un sistema de búsqueda específico, entonces todo eso evidentemente habrá que explicarlo y solucionar las cosas que no funcionan si es que están. Y luego, por otro lado, o sea, yo no sé si habría, claro, tal y como estamos haciendo ahora con el formulario, a mí lo que me ha pasado es que lo mando y de repente no lo encuentro o veo que me han puesto en otro departamento, lo cual a mí me llamaba mucho la atención porque yo decía, jolín, si es un identificador persistente. O sea, y cada vez que he mandado algo, como que lo han puesto en sitios distintos, no sé por qué. Era por curiosidad porque pensaba que al dar el ORCID, el ORCID, los otros datos, ¿no? Si yo estoy en un departamento, estoy en uno, no en tres. O sea, no me pueden mandar a otro. Es Como que no se pensaba me que de mi cárcel. página ya tendría sus datos, digamos, como si fuera una base de datos. No, pero no. O sea, primero, el formulario ahora que estáis utilizando no es el formulario, o sea, es el formulario. Formularios externos, que sí, es un formulario de Google. Eso es, entonces ahí nos ponéis la información y lo que ellos hacen, ¿vale? Pero cuando lo pasan a la base de datos, no debería. Ellos lo que tienen que hacer es. ID, no deberías llevar ya siempre el. O sea, ellos tienen que buscar tu entidad como persona, ¿vale? Lo que pasa es que me han creado ahí. Claro, entonces si tu entidad como persona exactamente no está normalizada o bien normalizada, también puede ocurrir, y de hecho apostaría que podría ser eso, que al hacer la migración, como aquí no estaba normalizado, ¿entiendes? Entonces nosotros hemos normalizado la base de datos, pero puede que haya todavía muchos registros que no estén con esa normalización. Que no hayan hecho match en la migración, ¿sabes? Entonces, bueno, nos viene bien que nos lo diga, Sí. porque ya dejamos resuelto tu caso, ¿sabes? Hay una pregunta por correo electrónico que traslado a... Sí. Dice, ¿el repositorio puede estar vinculado a otras plataformas donde hemos ido subiendo y publicando nuestros proyectos como Open Science Framework? Open Science, sí. Framework. Eso ya me parece. Eso ya sí, O sea, en principio sí que se ha valorado, ¿no? Y sí que está por estudiar la obtención de esos metadatos, ¿vale? O sea, por ejemplo, claro, otras plataformas externas para que chupes y no tengas que estar rellenando todo el formulario. Pero digamos que eso es un... No, porque, o sea, a ver, ya cuando estamos hablando de tal diversidad de plataformas, o sea, la cuestión es que el esquema de metadatos que ellos puedan estar metiendo no coincida. Entonces, bueno, y que tiene que haber una plataforma tecnológica, o sea que... Sí, pero lo primero es que, sí, es que no, o sea, a ver, o sea, hay determinados sitios, o sea, lo que es el entorno institucional es el entorno institucional y a ti lo que te obliga es a depositar en determinados sitios, o sea, la recomendación evidentemente es que se deposite en el repositorio institucional, no externamente, y que al final vaya al portal de investigación de la UNED. Bueno, o sea, hay determinados sitios con los que sí, o sea, todo lo que son infraestructuras nacionales y europeas, es donde podemos trabajar en que esté integrado. Ya con otros servicios es mucho más complicado conseguirlo. El repositorio va también al portal del investigador de la UNED. Eso es otra de eso es parte del trabajo del segundo semestre arduo pico pala que vamos a llevar, porque el tema es que esa es una tecnología que es externa a la universidad, que se contrató a través del vicerrectorado de investigación. Entonces ahí vamos a dar, de hecho ya hemos abierto esa batalla. Está abierta. Hay una cosa, vamos a ver, las cosas que aparezcan, por ejemplo, en una revista de la UNED, eso sí que migra automáticamente. Otra cuestión es, por ejemplo, un trabajo aislado, una ponencia en un congreso o cuestiones que no entran dentro de los contenidos habituales que se migran directamente al portal a través de VIANet, de Web of Science o de Scopus. Eso no va a migrar automáticamente porque es una cosa que hay que pedir a biblioteca directamente para que nosotros la integremos haciendo una curación de datos. Entonces,
No sé si se podría establecer una pasarela, pero que ya no tendría que ver estrictamente con los registros de Dialnet, sino que tendría que ir directamente desde el repositorio al portal sin pasar por Dialnet. Eso es lo que- Claro, y eso es lo que estamos, eso es la batalla que hemos empezado a dar, pero ya te digo que claro, depende de esta negociación con Dialnet Cuestiones tecnológicas sobre Sí. todo. Pero bueno, estamos en ello, ¿eh? O sea, es lo de las primeras cosas que se han pensado porque efectivamente no tiene ningún sentido que el portal de investigación no esté haciendo este trabajo, que debería. Y a futuro, bueno, pues trataremos de que sea una exigencia, pero también, o sea, tiene que ser que nos pongamos de acuerdo y si no, pues buscar otra solución tecnológica, porque no tiene sentido que que no recupere del repositorio institucional. Menos técnico, o sea, esto ya es de leyes, ¿no? Eso. Y lo que ahora estamos obligados es asumir toda la producción que tengamos. Una pregunta para evaluación más que nada, que bueno, que todos sabemos, pero que los... Ahora mismo lo que tenemos la obligación, ¿no? Para que se nos considere la investigación es subir toda nuestra producción al repositorio. La previa ahora y la posterior. Solo lo que vayas a presentar evaluación. O sea, no hace falta que deposites desde que comenzaste la UNED hace 10 años o 12, sino... Bueno, es que como nos piden que presentes tú. Bueno, ya no. Ahora ya no es verdad. Ahora ya no. Para el nuevo modelo tienes que, lo que se presenta de evaluación, eso sí tiene que estar depositado. Pero la ley de 2011, Y es, supone que de 2011 sí. no existía la obligación. Pero de 2011 ahora sí que era ya obligatorio. 2011 ahora es obligatorio. Pero Es verdad que vas a comprobar únicamente, aunque no presentes todo lo que tengas en 2011, lo que sí tienes que tener sí o sí es lo que vayas a presentar en el currículum vitae abreviado. Eso sí o sí. Tiene que estar depositado, ¿no? Sí. Y... bueno, las publicaciones, por ejemplo, que son libros, que están encerrados, que si tú tienes un contrato, o sea, si no puede publicarse en abierto, vale con poner los metadatos. Sí. Efectivamente, porque el texto sí está sujeto a derechos. Por eso de derechos vale, editoriales, que se consideraría repositorio. sí, claro. Los metadatos están depositados y están disponibles para consulta, ¿no? Y el texto, lógicamente, al estar sujeto a un contrato editorial, puede estar en abierto. Y eso, lo que pasa que, por ejemplo, en libros colectivos que tú tienes una contribución sí puedes subir, si no es más del 10%, ¿no? Del libro sí podrías subirla. Depende de lo que hayas firmado con la editorial, básicamente. Claro. Es que ahí está. Ya. Es muy importante que cada vez Sí, contempléis la reservar retención de vuestros derechos. para esto, porque Claro. si no es que os encadenáis. Claro. Porque además, aunque puedan subir los metadatos y nosotros lo podamos dejar encerrado o embargado incluso, No es el objeto de la ciencia abierta. No es el claro, objetivo. ni es el objeto y además se te va a valorar más si está en acceso abierto, con lo cual yo creo que interesa. Es igual que quedarse siempre, por ejemplo, con una copia del manuscrito aceptado, que, o sea, eso ya es como un poco que ya hay que ir por ahí, o sea, no puede ser que no la tengáis, más que nada porque luego no se os va a valorar. Si nosotros no podemos depositar en abierto, que en algunos casos no, claro, la versión, o sea, el BOR, la versión publicada, pues eso os va a penalizar y yo creo que la idea es lo contrario. Y una pregunta, en nuestro caso, yo por ejemplo tenemos un proyecto que tenemos ISSN para la página web y estamos publicando portales como si fuera la biblioteca virtual Miguel Cervantes, ¿no? Que tiene portales especializados sobre música y canción. ¿Habría alguna posibilidad de darles un DOI a cada uno de los portales? Nosotros damos DOIs a la producción científica de la UNED. ¿Estás hablando Para- dentro de Hipotes? ¿Dices? Ah, vale. Pues yo casi te diría que nos lo mandes también. Mándanoslo por correo y lo miramos para ver si... Porque ¿Dónde lo estáis publicando? Pero espera un momento, si no lo entiendo, ¿te refieres a artículos publicados en revistas UNED? son páginas, es que es en... Tenemos una página web del proyecto en la cual tenemos una parte que le llamamos portales especializados. Son como una especie de que reúnen bibliografía, pues poesía y canción, todas las poesías y canciones que hay sobre ese tema, un portal especializado sobre ese tema.
Entonces, ya que tenemos ISBN, no sé si sería posible darles un DOI a cada uno de los portales. Mándanoslo, no, lo miramos. Sé que hemos 500. Hay que mirarlo. Vale. Hay otra pregunta. Que dice, ¿recogéis lo que tenemos, por ejemplo, en academia.edu, Dianet, OTIC, puntos suspensivos? En Dianet, eso es lo que... No, no. Yo me he movido entre el portal y Claro, es eso. A ver, responderlo. Responde conforme al portal porque... el portal entra todo lo que procede de Dianet, de Scopus y de la Web of Service. Y luego, más lo que ellos puedan añadir a través de los enlaces del DOI o la URL del que esté Ya, que nos vayan reclamando en cada momento. del que vayan ellos solicitando en cada momento de que detecten que falta. Pero automáticamente entra todo lo que procede de revistas indexadas en Dianet o en Scopus o indexadas en Web of Service. Está, bueno, revistas, congresos, etcétera, que estén presentes ahí. Entonces, la academia.edu, no, la academia.edu es red social y ahí se pone lo que el investigador considera que eso sí estará también, porque serán los mismos artículos que estén en Scopus. Pues o no bien en de Dianet. depósitos, es una red social. Pero, ¿sí recupera el repositorio de Dianet? No, el portal. Portal, vale. Vale, y yo luego tenía preguntas de revistas que si queréis. Sí, no, pregunta porque de hecho viene bien porque así lo podemos hablar directamente. Una era sobre las versiones de era los plugins. ¿Qué plugins? O sea, ahí no podemos instalar, pues, por ejemplo, nos interesaba el del ROR de la universidad, de identificador permanente y tal. ¿Qué podemos hacer? A ver, vamos a hacer, ahora mismo con OJS estábamos en una versión también muy antigua. Ahora estamos también para lo de los XML, estamos en pruebas en el servidor de pruebas, en producción tienes otra. En el de pruebas estamos haciendo últimos ajustes con la 3.4, que es la última. Entonces ahí lo que queremos es verificar que funcionen correctamente los plugins, que es por los que preguntas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hasta ahora no había una política de plugins dentro de OJS. Entonces, los plugins son soluciones buenísimas para algunas cosas, pero muchas veces se quedan sin mantenimiento. Otras veces pueden ser fuente de problemas porque te dé entradas maliciosas, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos que tener una política general para todo el sitio, ¿no? La idea es ahora en el nuevo establecer, estamos haciendo una revisión de todos los que tenéis las diferentes revistas, ver cuáles son imprescindibles y además abrir una consulta de requerimientos que consideráis básicos generales para que estén para todas las revistas, y no tener casos especiales de tal manera que nosotros tengamos un registro muy claro de qué plugins están habilitados y se permiten dentro de la plataforma y sean esos, ¿no? En el caso de tener una necesidad específica que se pueda plantear, entonces lo revisamos y buscar una solución que se garantice que además que tenga seguimiento, porque en esta misma migración una de las cosas que nos ha dado muchos problemas es que había plugins que estaban desactualizados por completo. Entonces, claro, funcionaban con una versión a lo mejor 3.1, ¿sabes? Pero luego tú vas actualizando. Claro, es que yo me he cogido este plugin individual que he encontrado no sé dónde y se dejó, ese plugin ya se dejó, ¿no? Entonces, cuando se ponen de nuevo se hace esta actualización de versión, no funciona. Pero claro, no es que no funcione el contenido, es que el plugin se había dejado de actualizar en 2019, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, claro, todos los desarrollos posteriores de JS no lo visualizan. Date cuenta que son de software libre. Entonces, hay veces que hay líneas de investigación o hay líneas de desarrollo que de repente pues se abandonan. Y entonces eso repercute, cambias de versión, ya no funciona. Y no solo que no te funcione, que es una de las cosas que nos ha pasado, no solamente que no te funcione ese plugin, es que eso afecta a otra, porque es una plataforma, o sea, tenemos un OJS, evidentemente, una instancia para todas las revistas. Entonces, eso ha dado lugar a que no funcionan otras cosas y hasta que das que es ese plugin, o sea, hay que tener bastante cuidado
y todas las peticiones ad hoc están bien como petición, pero hay que revisarlas y hay que valorarlas en cuanto a peligros. No, y buscar, eso es, valorar las necesidades y los peligros y tratar de ofreceros una solución que satisfaga, pero que podamos un poco tener continuidad con ella. Hay 3 preguntas más, ¿no? Sí, fue de la misma profesora, de Sara Pistola. Y la primera es de con qué credenciales inicia sesión ahora mismo, que si son las de Campus UNED y que dónde hay que inscribirse. La segunda es que por ahora entiende que hay que utilizar el formulario para depositar cualquier documento del repositorio. Y si es así, ¿hasta cuándo se tendrá que utilizar? Y la tercera dice que a pesar de que el contrato de la persona perteneciente al PDI o PAS cuando UNED finalice, va a persistir la ficha de la persona en el repositorio y las publicaciones asociadas a esa persona. ¿Le contestas tú, Inma? Sí, a ver, el autoarchivo. Bueno, y primero que dónde está, primero preguntabas dónde estar y identificar cómo es, bueno, es que barrio regional, espacio, sí, claro, o sea, de la dirección. es que ahora mismo eso No, es que está no tiene deshabilitado, nombre. no funciona todavía, ¿vale? Entonces por eso no se puede, claro, no se puede, no te puedes conectar. O sea, ahora mismo, aunque te metas tus credenciales, eso todavía, como el SSO no lo tenemos todavía desarrollado porque dependemos de otras muchas cosas, es que esto no es que tú llegas y lo habilitas y open y ya está. Entonces, pues eso todavía no se puede. ¿Cuál es el procedimiento para el depósito? Seguimos todavía con este formulario que se abrió para los sesenios, que es, digamos, una medida temporal, ¿vale? Y seguimos todavía con depósito delegado. ¿Y cuál era? Cuando esté disponible enviaremos información, Claro. una comunicación a través de la lista de PDI general. Y la última pregunta es si se va a mantener aunque se vaya, sí. Es una persona que finaliza contrato, si se le va a mantener la ficha en el... Sí, se mantiene todo, o sea, el mismo pasa compromiso también. del repositorio es que mantiene toda la producción, entonces se mantiene para el tiempo en que está vinculado a la UNED. Es decir, el depósito se produce de cualquier documento durante todo el tiempo que tenga contrato o algún tipo de vinculación con la universidad y a partir de ahí no desaparece en ningún momento. No se les borra nada. No se borra nada, eso es. El handle de entidad, persona. Exactamente, todo se mantiene. Por aquí no hay más. Vale, las revistas, venga. Entonces, ahora mismo... Porque es que, claro, nosotros ya estábamos publicando en HTML, nos dijeron que iba a pasar a esto, Sí. y llevamos 2 años sin publicar en HTML, Sí. perdiendo visibilidad, entonces no sé en qué está. Entonces, ahora mismo, lo que te digo, tenemos en el servidor de pruebas, o sea, estamos todo el rato trabajando en 2 servidores, ¿no? Uno que es el que veis y otro en el que vamos viendo, haciendo avances. Entonces, ahora en el servidor de pruebas nosotros estamos a punto de acabar la 3.4 es la última de OJS, ¿vale? Entonces, estamos a punto de tener resultados sobre qué pasa con todos los contenidos en la 3.4. A partir de aquí tenemos que hacer, o sea, cuando lo ponemos los contenidos, después nos toca entrar a ver que aquello funciona. Entonces, vamos a ir entrando a vuestras revistas, incluyendo los XML, a ver si funcionan con la 3.4. En el caso que tengamos algún problema de compatibilidad, por lo que te acabo de comentar de los plugins, entonces retrocederemos a la 3.3, pero date cuenta, o sea, si es que el problema es que no se ve a título, o sea, tú tienes una revista, tú no ves el problema que puede generar colectivo a todo el portal, ¿no? Entonces, una cosa como unos plugins puede hacer que tengamos que echar atrás a la 3.3 hasta que logremos resolver esta cuestión de los plugins. Entonces, por eso te decía antes que es muy importante que tengamos de manera coordinada solo unos plugins autorizados, que se entienda, nosotros entender vuestras necesidades y vosotros que veáis la repercusión que os puede tener, porque luego también te interfieren cosas como estas, ¿no? Entonces, hecho eso, la semana que viene, en principio, nuestra programación es que la semana que viene, creo que prácticamente seguro, podremos estar revisando qué pasa, pero en el de pruebas, ¿vale? Con esta versión 3.4.
Entonces, esto nos llevará, pues otra vez, depende de cuántos problemas nos encontremos. Es que ahora mismo es lo que te digo, no sabemos con cuántos problemas nos encontramos con los plugins. Claro, y no solo con Entonces, los plugins, sino que el workflow editorial, porque claro, las nuevas todo versiones funcione. que tiene, es que esto Su novedad. es así. Ojalá fuese 3 mejoras y instalarla. 4 peoras. Eso es. Entonces, Bueno, ¿por qué que ves tienes que... estas no mejoras o esos problemas Mm. que nos podamos encontrar, si son subsanables o fácilmente subsanables y aportan esas mejoras, adelante. Si no son subsanables, claro, todo Hay que esto no solo hay analizar. que medirlo, hay que probarlo y después medirlo. Si no son subsanables, tendremos que volver a la 3.3. Que no es la que Que no tenemos es la que ahora tenemos, tampoco, o sea. ¿eh? O sea, que estamos yendo todo el rato adelante. Sí, siempre vamos adelante, pero claro, la propuesta es, sobre todo pensando en los XML y en el futuro de los XML, por no extenderme más, pensando en que esa nos puede proporcionar unas ventajas mejores, pero hay que valorarlo, no vaya a ser que tengamos un valor, o sea, en algo sea muy positivo y sea peor. Entonces, todo eso, y disponemos de los recursos que disponemos. Eso Otra de las cosas que queremos, estamos que ese es el problema real. Otra de las cosas que estamos viendo también para la plataforma es poner el Open Peer Review, o sea, que se pueda permitir dentro de OJS, cosa que hasta ahora no se ha podido, ¿no? Entonces, son como muchas las variables que se están contemplando que se puedan poner en producción, pero que requieren mucho revisión y testeo previo que al final pues hace que se alarguen mucho los plazos. Sí, yo a nivel práctico quiero decir, porque una cosa es poner el OJS más actual y sé que tiene un plugin también para el XML, pero eso no sé si tendríamos que hacerlo nosotros, porque en un principio lo iban a hacer desde Pandora, nos habéis dicho, no sé qué, preparárnoslo. Claro, nosotros ya teníamos además un HTML con una plantilla, entonces hasta que vean que el XML exportará esa misma plantilla. Es decir, que saber plazos, porque es que si no, igual podemos destinar recursos a ir haciendo el XML nosotros. Porque lo que nos hemos encontrado es que hemos hecho un parón, porque Claro. dijeron que íbamos a tenerlo y claro, De todas formas, yo no sé si en algún momento, si te transmitieron bien la información, porque lo que se contrató con una empresa fueron retroactivos, ¿eh? No han contratado los... No retroactivos ni activos. No, o sea, los retroactivos están hechos, lo que no están son visibles. Son visibles por lo que te digo de la plataforma, pero hechos están. Si tú me estás hablando de... Si están hechos, los podemos subir. Ya te digo yo, ya los hemos probado. Si los subes, no, porque todo lo que daba problemas, o sea, si lo subes, o sea, no funciona. Hay algunos que sí, pero hay otros que, por ejemplo, las figuras no se visualizan. Y entonces en las nuevas versiones de JS sí. O sea, no créenos que si no se hace es porque no se puede. Sí, no resulta. Entonces, otra cosa es que quieras con respecto... Pero de ese momento, porque en ese momento yo me acuerdo en la reunión, ahora yo dije, pero entonces ya no le pido que nos haga... Pero ya no tienes más números. Y ya Pero ya no tienes más números. Entonces, pero no has vuelto a sacar números desde entonces. Creo que sí. Claro, pero por eso te digo que los números que han salido posteriores, esos no están hechos. Claro, no, pero paramos de hacerlo ahí porque se nos promete. Claro, por eso te digo, ya, pero que eran, o sea, que no se comprometieron para más adelante. Que los fondos que se destinaron desde el laboratorio fueron para... Bueno, que vamos a hacer un plugin que lo hace solo, cortamos ese contrato. En todo caso, bueno, que no sé, pues quedamos, es que como nunca, no sé los plazos, pero es por eso, por si externalizarlo y pedir a alguien que me vaya haciendo este trabajo. A ver, los últimos, te digo, que los últimos sí, pero, o sea, los últimos que no tienes ya hechos, ¿sabes? Que los hagas. Claro, que los hagas. Claro, pues con el 3.4 va a haber un plan. Eso no lo hago, claro. Es que yo te aconsejo, a ver, yo te aconsejo que sí que los hagas, porque en numerosas ocasiones dice, no, que hay un plugin que esto te lo hace solo, luego no es tan así. O sea, Pero estamos hablando de que se visualice en HTML o algo más. Claro.
No, ver el XML hats y ver cómo se Vale. traslada, pero O sea, yo es verdad que si ya los tenéis hechos, por ejemplo, de nuestra revista, nos vendría muy bien tenerlos para ver cómo son y que si queremos hacer los de las nuevas, los de estos números. Yo te puedo dar, si lo que quieres es ver el archivo en sí sin problema, claro, claro. Sin ningún problema, yo eso te lo paso. Pues sí, 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 si vamos a hacer los de los nuevos, no Perfecto. de una forma distinta. perfecto, ningún problema. Tener el mismo estilo. Yo te lo paso. Y nada más. Mándanos el correo sobre tu Sí, nombre Sí, para el repositorio y lo A verás. lo mejor lo podemos ver. O lo podemos ver ahora. Minutos, ¿vale? lo de Pero la no, página, no vamos a porque- grabar. No, Sí. yo creo que ya lo que es la grabación. Vamos, ahí en un habrá que momento me hacer pongo un contigo. poquito afuera, ¿no? Sí, pues sí, pero No, espero que ya no, yo creo que- No, y yo abusar que ya estoy sola, digo. Hombre, Claro. ¿a qué tú has podido venir? Bueno, pues muchas gracias. Sí, gracias. Gracias.